Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Yo soy Magui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y en este episodio vamos a hablar del lado ligero de la vida. Y además contaros que por primera vez estamos grabando intercontinentalmente. Yo estoy en las Américas y Wendy está en Europa. ¡Yay! Pero yo te extraño mucho. Sí, yo también. Mucho. Claro, o sea, se siente muy bonito que no nos separemos en realidad, pero es muy raro el grabar con tantos kilómetros de distancia, la verdad. Sí, pero bueno, como así dicen será. en inglés, así sí, esto es lo que hay. Uh-huh. Así que, pero volviendo al lado ligero de la vida, por empezar diciendo que yo, por ejemplo, estoy sentada en el jardín de la casa de los amigos en la que nos estamos hospedándonos temporalmente en Washington y que tengo totalmente esta vibra de verano que yo creo que precisamente viene muy como a colación de esta parte del lado ligero de la vida, ¿no? Que es el lado más tal vez hedonista, esa parte de nosotros que busca placer, que busca diversión, que busca entretenimiento, que busca gozar, o sea, directamente. Entonces, el verano, para aquellos que vivimos en países, en lugares donde hay estaciones del año, pues suele ser la estación del año precisamente que más se da, ¿no? a ese gozar, a ese buscar placer, comer fuera, al aire libre, las bebidas, los amigos, socializar, pero también ir a la piscina. A nivel sensorial, como que nuestros sentidos están muy arropados por estar afuera mucho, ¿no? Pero aparte de eso, a mí lo que me gustaría también hablar es un poco del sentido del humor, o sea, de buscar el placer sí y de buscar el entretenimiento sí, pero también de esa búsqueda de humor, de buen humor, de alegría que es contagiosa, de disfrutar pues, de las cosas más divertidas de la vida, ¿no? Porque yo creo que a veces la espiritualidad, el desarrollo personal se ven de una manera muy seria, o sea, como esto es muy heavy, sí. Estas son cosas muy trascendentales y muy transpersonales y tal, y no, o sea, realmente yo creo que todos los grandes maestros espirituales de hecho tienen un gran sentido del humor. ¿Tú qué piensas, Wendy? Cuando preparaba el contenido para hoy, yo pensaba en el lado ligero de la vida, más allá que como lo divertido, ¿no? O como momentos de alegría y de placer, más bien como cuando no nos tomamos las cosas tan en serio porque no nos aferramos tanto a los resultados, como cuando aprendemos a fluir con las cosas, ¿no? Vivimos de manera ligera. Y yo creo que por eso, o sea, cuando vivimos así fluyendo y no tan atascados en nosotros mismos y tan aferrados a las cosas como deben de ser, entonces, en ese fluir sucede la diversión sola, uh-huh. ¿sí? Sí, como que no hay que buscarla tanto. Claro, pues creo que sí, o sea, que los momentos de alegría, los momentos divertidos, los momentos de placer son como el resultado de cuando uno vive en flujo y no tanto como desde la seriedad del control, porque creo también que cuando uno vive desde la seriedad es porque vive queriendo controlarlo todo. Sí, ¿no? Exacto. Uh-huh. O sea, cuando vemos a niños, por ejemplo, pues, o sea, que no tienen tantos filtros todavía ni nada, pues vemos que de verdad con cualquier cosita se divierten y se ríen y lo disfrutan y todo, pero por eso, a lo mejor no es que el hecho en sí sea muy divertido, pero su mirada es tan ligera que cualquier cosita puede llevarlos a momentos de mucho placer, o sea, ¿no? Exacto.
Y en algún momento, ¿no? Nos enseñaron que había que tomarnos la vida en serio, pues, o sea, que había que perder como esta capacidad de asombro y de diversión y de ligereza y ver todo como de manera muy sólida, como muy cuadrada y no tan ligera. Uh-huh, sí. ¿No? Sí, totalmente. Sí, y de hecho... ¿En qué momento es eso? Pues yo creo que eso depende mucho de la cultura, sobre todo. Lo de no hagas el bufón, no hagas el tonto, deja ya con los chistes, deja las bromas. Es una cosa que... No te rías tan fuerte también. Sí, no te rías. O ya eres un niño mayor. O ya eres un niño mayor. Déjate de hacer payasadas. Eso es una cosa que... Yo creo que a todos nos pasa, pues no sé, tal vez a partir de los 8 o los 9 años. Depende mucho de la cultura, ¿no? Pero como que tienes que ser... Más que nada, en mi experiencia personal, siempre fue... No es que me dijeran no te rías o no seas divertida, sino que era como, no... Cuando tú estás en la escuela tienes que estar seria porque tienes que estar enfocada en aprender, prestar atención. O sea que ya desde esa época como que te empiezan los mayores con sus mejores intenciones, por supuesto, a ver si lo puedo decir, compartimentalizar la vida. Entonces, lo gracioso, lo divertido, lo ligero, el fluir, el dejarse llevar por las emociones, los sentimientos, la gracia del momento, lo que surja, eso es como que solo se puede hacer cuando estás pues relajado entre amigos y que todo el mundo esté igual, pero claro, es que esas son condiciones que no siempre se dan. Entonces, como que te empiezan a marcar unas pautas que lo que hacen es precisamente restringir lo que acabas de decir tú, ese fluir. Con lo cual, aunque haya, o sea, a un niño, es que esto lo podemos observar a nuestro alrededor, una cosa cómica es que el niño se va a reír. O sea, el niño se va a reír. Y los mayores nos controlamos, sobre todo si tiene que ver con alguien que le ha pasado algo gracioso, pero que... Con una caída, por ejemplo. Sí, que te puede dar un poco de vergüenza ajena o vergüenza propia si te pasa a ti, ¿no? Y yo, por ejemplo, a veces... O sea, yo he cambiado muchísimo, porque yo era una persona que me tomaba muy en serio toda la vida. Y yo creo que en eso también otra cosa que tenemos en común, Wendy y yo, porque tú también es así. De hecho, hemos hablado de esto en el pasado, y por eso también estas ganas de, bueno, pues de hacer un episodio al respecto, ¿no? Porque nosotras nos tomábamos muy en serio y éramos muy serias. Y yo he cambiado muchísimo. Yo incluso ahora mismo, cuando yo misma me tropiezo, o sea, mientras que no me haga daño físico, yo misma me río. O sea, me río de mí misma, porque ahora ya soy capaz de hacerlo. Antes no, antes era como, ¡ay, Dios mío! ¿Quién me ha visto? ¿Alguien me miraba? ¿Alguien se está riendo? ¿Alguien dice algo? Sí. ¿Sabes? Entonces, y eso es algo que me inculcaron, bueno, no solamente mis padres, sino pues los amigos, las profesoras, el entorno social, pues desde que eres pequeño. Entras en dos categorías, o eres el payasete o eres un niño serio, ¿no? Eres un niño responsable. Y si eres el payasete, el bromista, bueno, pues es como que ya quedas ahí entre el que entretiene a los demás, el que tiene las gracias, las ocurrencias, pero eso también puede pesar muchísimo. Sí, pero lo triste es, ¿no? Que siempre el que va a ser el bufón de todos nunca se va como a percibir por los demás como alguien, como líder o como es el bufón, o sea, es el que no tiene, ¿qué será? Responsabilidades o bla, bla, bla. Mira que lo acabo de pensar ahorita. Cuando comenzaste tú a hablar, mencionaste cómo el camino espiritual y todo eso, o sea, se ve o se percibe, claro, como algo muy serio, ¿no? Como muy fuerte, muy serio, y etcétera. Sin embargo, se percibe así desde afuera, pero cuando entras, o sea, cuando lo vives... Yo creo que en ti y en mí, Magui, en realidad, o sea, todo este camino espiritual o de transformación y de tantas herramientas que hemos como integrado a la vida cotidiana, ¿no? Como no, nos han enseñado a vivir más en el aquí y ahora, a soltar creencias que teníamos que no nos servían, pues, ¿no? Exacto. A soltar esta imagen que luchábamos por mantener, ¿no? Que era, claro, o sea, la imagen de la persona
triunfadora profesional, súper seria, súper responsable, bla, bla, ¿no? Y hoy le apostamos más a la autenticidad, al vivir en el presente, a lo ligero, a lo sencillo, ¿no? Creo entonces que sí, o sea, es cierto que el camino espiritual se percibe por fuera, exacto, como algo muy, muy serio y bla, 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 pero cuando te metes de verdad en él, es el contrario, te enseña a soltar lo que no te sirve, lo que te pesa, ¿sí sabes? Para que aprendas a vivir ligero. O sea, y yo creo que por eso, ¿no? Exacto. Y yo creo que por eso, volviendo a esa pregunta que te hacía al principio, yo creo que por eso precisamente todos los grandes maestros espirituales, claro, los grandes maestros espirituales tienen un sentido del humor que te partes de la risa. O sea, por favor, o sea, yo escucho a Eckhart Tolle, que es una persona que es muy germánico, pues es alemán y es una persona que le ves súper serio, no tiene como mucha gracia al hombre y todo, pero de vez en cuando suelta unas cosas que es que te mueres de la risa. O sea, y no es que sean chistes, es simplemente precisamente grandes como breakthroughs, ¿no? Grandes apuntes de grandísima visión, pero que te los dice en un momento en el que les ves totalmente, como que ves el lado cómico de la vida y que es al mismo tiempo el lado profundo de la vida, ¿no? Esto se ve con Eckhart Tolle, se ve con muchísimas otras personas. Claro, hay muchas personas que, digamos, ya no están en vida y por lo tanto no... Y si son grandes líderes espirituales de hace años, antes de los vídeos, pues como que no lo sabemos, pero se ve reflejado. Se ve en Osho, se ve en muchísimos. Sí. Y a mí, algo que, bueno, se ve en Thich Nhat Hanh, se ve en muchos, ¿no? En el Dalai Lama, o sea, es impresionante cómo todas estas personas que además son personas que al final tienen también ese halo de humildad, y yo creo que precisamente tal vez el lado ligero de la vida es ese, no sé si lo oís, alguien se está riendo, sí. Que viene muy a propósito de... Supongo. No, es alguien en otro jardín. El vecino, ajá. Sí, pero bueno, viene muy a propósito de lo que estamos hablando. Seguro que se está riendo por algo que está viendo. Y yo pienso que estos grandes maestros tienen esa humildad que les permite apreciar el lado sencillo de la vida y el lado ligero de la vida también, ¿no? Sí. Y reírse de toda esta seriedad y de toda esta presunción que tenemos los seres humanos que cuando nos tomamos tan en serio, ¿no? Entonces a mí también me gustaría hacer una recomendación aquí, porque es que me encanta, como siempre o como casi siempre es una recomendación para personas que entiendan el inglés, aunque por supuesto que yo creo que si ven los vídeos en YouTube, creo que también pueden poner subtítulos en español, pero es un life coach, es una personalidad de YouTube que se llama JP Sears, que, o sea, es buenísimo. Él básicamente creó un alter ego pero que es una parodia auténtica de... Pues, es un gurú. Sí, exactamente, pero es una parodia de un gurú, pero de un gurú que se toma muy en serio, claro, por eso es una parodia. Entonces, o sea, realmente es buenísimo, te mueres de la risa y además el tío tiene mucho fondo, no solamente es una parodia, sino que muchos de los mensajes que él da sobre temas muy, muy potentes como la vulnerabilidad, como la presencia, la toma de conciencia, todo esto, los dice con un sentido del humor que realmente te ríes. Y yo lo que he encontrado, de hecho creo que su libro se llama Cómo ser ultra espiritual. y o sea, es que de verdad lo tenéis que ver porque es buenísimo. Y yo lo que he encontrado es que muchos de esos mensajes a mí me han llegado precisamente, como que se me han quedado grabados precisamente por el hecho de haber sido dados con este tono ligero, con este tono simpático, sí. Exactamente. Como que te impactan más, porque al final siguen siendo mensajes profundos, mensajes ciertos, o sea, mensajes verdaderos, mensajes que te conectan con tu ser, con tu esencia, con tu conciencia, pero están dados de una manera paradójicamente muy ligera, muy divertida. Sí. ¿Cuál fue que vimos que verdaderamente llorábamos
de la risa juntas, pero llorábamos. Su look, ¿no? Con la florecita ahí en el cabello. Sí, no, es totalmente, o sea, es totalmente de coña, o sea, es totalmente de coña, pero es un hombre que tiene mucho fondo, que es un poco la gracia, que al principio, bueno, pues puedes pensar, ok, esto es entretenimiento, ¿no? Pues me hace reír, pues muy bien, pero es que realmente, como vuelvo a decir, muchas de estas personas tienen mensajes muy profundos, pero son capaces de darlos con esa ligereza, esa ligereza, con ese toque humorístico o más, tal vez, más sencillo, pero son igualmente impactantes, ¿no? O sea que os lo recomiendo muchísimo, es muy divertido. Así que si necesitáis reíros, y por supuesto también aquí apuntar que el poder de la risa, o sea, a nivel de gestión emocional, incluso gestión espiritual, o sea, igual que hablamos del llanto, ¿no? Y de que o sea, la catarsis te viene igual por el llanto que por la risa. Sí, claro. O sea, en momentos diferentes, ¿no? Pero hay risas que son auténticamente catárticas. Y yo precisamente pienso que como no nos reímos suficiente en nuestro día a día, pues también de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Digamos, de estrés, de ansiedad, de mala gestión emocional. Muchísimas veces, pero muchísimas me sucede que cuando empiezo a reír mucho, o sea, se convierte en llanto en un segundo, pero de verdad, o sea, comienzo a llorar como de tristeza. Pues he vivido muchísimas veces que la risa es como esta llave que abre el gran portal emocional por el que puedo sacar muchísimas cosas que no había sacado antes, ¿no? Y de verdad, o sea, en un segundo de la risa de alegría paso al llanto de tristeza. O sea, es algo muy raro. Oye, pero hablando de la parte práctica, ¿qué tal? O sea, se revirtieron los papeles. Tú. Bueno, es que ya estamos pasando mucho tiempo juntas, Wendy, nos estamos desdoblando aquí, desdibujando. No, creo que una de las razones o la razón por la que no vivimos ligeros y que los grandes maestros empiezan a reírse mucho es cuando vivimos en mindfulness, o sea, la seriedad, como sea, siempre viene de, claro, o sea, del miedo al futuro o de algo que sucedió atrás, ¿cierto? Entonces, no, o sea, si te caes, por ejemplo, no te ríes por miedo al ridículo que puede sucederte, pues entonces no viviste plenamente lo simpático de tu caída, por ejemplo. No, lo subiste enseguida a la mente. Ese es el problema. Claro. Enseguida se metió la mente y empezó a pensar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Alguien me ha visto? O sea, es decir, estás empezando a proyectar todas estas... No soy una tonta, no sé qué, que no me fijo. Exacto, la voz crítica o las proyecciones. Claro, ¿no? Pero, y claro, o sea, podemos reír a carcajadas, por ejemplo, con amigos o cuando cuentan un chiste, por ejemplo, porque estamos habitando plenamente el momento que estamos viviendo, ¿no? Claro, te cuentan un chiste, por ejemplo, tienes toda tu atención en el chiste, toda tu atención, ¿sí o no? Totalmente. ¿No? Y no solamente eso, sino que además digamos que la manera en que tu cuerpo responde, que es automática, o sea, ni siquiera lo piensas. O sea, si el chiste te hace gracia, tu cuerpo va solito y empiezas a reírte, tu tripita se empieza a mover, empiezas a respirar de una cierta manera. Son gestos totalmente automáticos del cuerpo. Entonces el cuerpo te arrastra, o sea, te lleva a ese momento de gozo. Puro y duro, que es presencia. Sí. No, eso y creo que en mi vida personal, creo que una de las maneras en donde yo aprendí a aligerarme como ser humano, mis cargas emocionales, mis miedos, mis dudas, etcétera, fue cuando de verdad comprendí el aforismo, ¿no? Que dice... todo pasará, o sea, todo esto pasará, ¿no? Cuando de verdad uno entiende que el momento que estamos viviendo en este momento sea muy divertido o no,
o sea, de mucho llanto o de dolor o lo que sea, o sea, que va a pasar, entonces empezamos a fluir, creo yo. O sea, sí, o sea, comenzamos a quitarle la carga de pesadez a la circunstancia que estamos viviendo. Muy, muy claramente para mí fue cuando me volví mamá, por supuesto, ¿no? Que creo que el primer mes nunca en mi vida me había sentido como con más seriedad, con más pesadez, pero claro, ¿no? Fue un golpe de responsabilidad, de miedos, de angustia, ¿no? Y me acuerdo muchísimo, pero muchísimo, que cuando comencé a tranquilizarme, empecé a fluir, ¿no? En mi maternidad y en esta nueva Wendy que estaba naciendo en ese momento, fue cuando hice un dibujito literal en mi sala con Zoid, y eso puse, todo esto va a pasar, o sea, va a pasar, ¿no? Cuando tenemos entonces, exacto, o sea, mucha presencia, cuando tenemos mucha conciencia del momento presente y de que la realidad no es algo sólido, no es sólida, es totalmente fluida, creo que eso, o sea, empezamos a aligerarnos primero, o sea, primero de todas las cargas mentales que traemos desde que somos niños. Porque eso, ¿no? Que lo bonito es, claro, cuando tenemos estos momentos, por ejemplo, con amigos y todo, de risas y todo, es divertidísimo, es increíble, es padrísimo, pero es algo muy automático, ¿no? Creo que lo bueno sería, o sea, ¿cómo podemos integrar eso, pero a la vida cotidiana y no nada más en esos momentos que estamos con amigos en el verano? Sí, pero es que yo pienso que ahí es donde tal vez muchos de nosotros nos perdemos el truco, que es que no tienes que estar de juerga, no tienes que estar de juerga con los amigos, no tiene que ser verano y tiene que estar todo maravilloso. No, precisamente el lado cómico de la vida, el lado ligero de la vida, está disponible en la mayor parte de los momentos del día, pero no sabemos verlo porque no tenemos puestas esas gafas. Entonces ahí está el tema. La diferencia, lo que acabas de comentar tú, ¿no? El vínculo al momento presente, vivir en el momento presente, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, el cerebro humano tiene un sesgo negativo y recordamos más o nos deja mayor imprenta los momentos negativos, entre comillas, los momentos de ansiedad o de emociones difíciles, que los momentos ligeros, porque además también tenemos un sesgo cultural que dice que las cosas hedonistas y de placer y de disfrute, pues eso son... sí, como malas, como no malas, pero son como... excesos, como que, ¿no? ¿O qué? Sí, son cosas sin importancia, o sea, son nimiedades. O sea, esto, por ejemplo, no lo sé en México, pero en España, desde luego, al que es muy de vivir la vida tal cual, se le llama un viva la Virgen y es como, buah, es que este es un poco viva la Virgen y entonces se asocia con falta de responsabilidad, falta de madurez, con básicamente ser muy frívolo. Es una frivolidad. Una frivolidad, ajá. Exactamente. Entonces, superficial también. Sí, exacto, entonces ese es un sesgo negativo, tanto del cerebro, que siempre nos enfocamos en lo difícil más que en lo fácil, y cultural, que es que bueno, pues el lado ligero de la vida es una frivolidad. Entonces, yo lo que diría es que precisamente hay muchísimos momentos de ligereza en el día si sabemos verlos. Y el tema es que no, digamos, tenemos esa práctica, no tenemos esa, tal vez esa, no hemos ejercitado suficiente el músculo ligero de la vida o el músculo ligero de nuestra percepción. Entonces vemos cosas serias porque tenemos puestas las gafas de solo ver cosas serias o de enfocarnos solo en lo que es difícil y no en lo que es fácil o no lo que nos trae placer o no lo que nos causa goce. Entonces, por ejemplo, yo hoy estaba en el jardín con mi hijo hace un ratito y hace mucho calor. Y entonces, básicamente, en vez de estar gruñendo por qué calor que hace en el jardín, me voy a meter dentro, es que este calor no lo puedo soportar, es que pues he cogido la manguera y nos hemos puesto a hacer una lucha de agua entre los dos, él con una pistola, yo con la manguera. Ha sido una tontería, no ha durado mucho, pero durante ese tiempo, que mucha gente diría, pues es una frivolidad, pues no tiene, ¿qué importancia tiene eso? Pues no, tiene una gran importancia, porque primero, yo he conectado con ese sentimiento de gozo y con mi cuerpo, ¿no? Además he conectado con mi hijo ha conectado conmigo.
hemos pasado un tiempo juntos en el que nos hemos divertido. Y lo mismo, habrá gente que diga, ok, ¿y eso que tiene de importante? Pues eso es muy importante, porque eso es vivir el presente. Y esa ocasión la he creado yo, la he creado, digamos, las circunstancias. Pero esto nos pasa todos los días, no tiene por qué hacer un día bonito ni tenemos por qué estar en un jardín bonito. En cualquier momento del día podemos buscar, o podemos no buscar, podemos darnos cuenta, podemos admitir en nuestra percepción, reconocer que tenemos momentos para la ligereza, para ya sea cómico o no cómico, no tiene por qué ser cómico, pero para ese lado más hedonista, más placentero, más gozoso de la vida. Y para las madres y los padres, con los hijos, por favor, tenemos ese gran regalo. Cuando tenemos niños pequeños, ellos mismos nos están dando 1000 oportunidades a lo largo del día que no vemos. Es que no estén, es que no las vemos, no las aceptamos, no las reconocemos. Sí. Entonces, ese juego de un niño, aunque sea una cosa que no te interese, si da igual, con que lo hagas 5 minutos, con que conectes con ese gozo de jugar a lo que sea que tu hijo quiere que juegues o que hagas durante 5 minutos, ya son 5 minutos en los que has conectado con tu hijo, has conectado con tu presente, con tu conciencia y has conectado con tu gozo, con el gozo de tener un cuerpo y de utilizarlo, ya sea para reír o ya sea para jugar o ya sea para, yo qué sé, hacer bolitas con arena o con plastilina o con lo que sea, ¿sabes? Da igual, es que da igual, en realidad eso es el pretexto. Y es que no importa la situación externa, importa la mirada interior, pues, ¿no? De cómo percibes las cosas. Yo creo, bueno, para mí, como le doy el significado a la palabra ligero, es eso, o sea, no solo tiene que ver con los momentos alegres o con las risas o con lo divertido. Como yo lo percibo es cuando andamos ligeros, en general, o sea, en la vida, andamos en la vida con calma, como con una sensación de conexión, de plenitud, de fluir, de tranquilidad, más allá de la risa en específico, pues no, sino es esta sensación, primero, ¿no? O sea, que viene desde adentro. Sí, o sea, la ligereza que a mí me gusta y me gustaría tener mucho más, es eso, es una ligereza que viene de mí y que, o sea, que se proyecta hacia mi vida. Pues entonces así puedo reírme desde el chiste más maravilloso hasta de, claro, pues, o sea, de jugar con mi hija con las mangueras como tú o bla, 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 ¿no? ¿Cómo me aligero yo para que cada experiencia sea la que sea, pueda vivirla desde la ligereza y no nada más que mi alegría o mi risa dependa de las situaciones externas? Entonces, soy ya súper magui desdoblada. Sí, creé los 5 puntos para aligerar la vida. Tum, tum. ¿Viste? Muy bien. No, qué bárbara, ¿eh? Ya soy súper organizadísima. A ver, me estás dejando en ascuas. Dímelos. A ver, 1, suelta lo que no es tuyo. O sea, todas las creencias y prejuicios que han puesto en ti. No como eso, ¿no? De ser seria para que te perciban responsable, maravillosa, perfecta, súper bien portada, ¿no? Sí. O si te ríes, eres superficial o eres frívolo, ¿no? Entonces, suelta lo que no es tuyo, suelta todas esas creencias y prejuicios que han puesto en ti. O sea, la sociedad, tu cultura, los padres, los medios de comunicación, ¿no? O sea, en fin. Punto número 2. Suelta todas tus creencias y tus prejuicios, los tuyos ya, ¿no? Porque creo que, o sea, que siempre, si miramos las cosas, lo que sea, si miramos cualquier situación desde nuestros filtros mentales, nos estamos perdiendo la maravilla de lo que es. Exacto. ¿No? Entonces, primero soltamos lo ajeno y luego lo propio. Lo propio, exacto. ¿No? Que es lo que hemos internalizado de lo de fuera, ¿no? Pero exacto. 3, recuerda que
en este mundo físico nada es permanente y que todo se transforma, pero lo más importante es que tú aprendas a transformarte tú, porque cuando tú te transformas, el mundo se transforma, pero no porque se transforme el mundo como tal, sino porque yo, Wendy, creo de verdad fervientemente que la realidad, lo que es, no lo podemos cambiar, pero la manera que lo percibimos sí. Entonces, o sea, la calidad de nuestra vida depende de nuestra mirada hacia las cosas, ¿no? Entonces, o sea, si nuestra mirada es ligera, vamos a ver la vida ligera. Exacto. Si la mirada es de miedo, entonces vamos a ver... peligros por todos los lados. Por todos lados, exactamente. Exacto. No, es entonces, o sea, primero es eso, es todo en este mundo pasa, todo, o sea, todo se termina, todo se transforma. Y dos, o sea, vamos a transformarnos a nosotros mismos, a nuestra mirada para poder entonces ver lo ligero y lo maravilloso afuera, en el mundo, ¿no? Como proyección de nuestra mirada. Luego, punto número 4 es no te aferres a las cosas de aquí, lo material, pues. ¿No? O sea, conecta con la esencia, conecta con tu presencia, porque cuando conectas con tu esencia, con tu presencia, o sea, de manera automática se empiezan a soltar las historias mentales, los filtros. Siento que cuando conectamos con la esencia, no tenemos tanto trabajo para soltar, más bien, o sea, las cosas se empiezan como a caer solas. Exacto. ¿Sabes? Como que sí, todos estos prejuicios y creencias y filtros y velos y todo eso, o sea, se empiezan como a desvanecer solos cuando conectamos con la esencia. Entonces vamos a dejar de aferrarnos o de identificarnos tanto, o sea, nuestra identidad, nuestro valor, nuestra felicidad con las cosas materiales y vamos a conectar con lo que importa en realidad, que es la esencia. Y punto número 5, que es el último, pues es eso, es vive aquí y ahora, o sea, acepta y vive plenamente lo que es, lo que sea, y fluye con eso, o sea, fluye. No te quedes estancado y aferrado como a las cosas. Cuando alguien muere, por ejemplo, que es muy... pues difícil, ¿no? Vamos a vivir el duelo cuando venga, pero cuando se vaya, pues hay que soltarlo, ¿sí sabes? Cuando vivimos así, o sea, cuando vivimos en el presente, entonces vivimos con una mirada de niños, ¿no? O sea, que viven con total presencia. Y acabé mis 5 puntos para... Muy bien, pues enhorabuena. Me parece esto de hacer puntos, ya sabes que es una afición mía. Lo amas. Y así, aquí con mucho sentido del humor, me hago un poquito de autoparodia. Así que quiero que me hagas 5 puntos en cada episodio que hagamos a partir de ahora. Para no enrollarse tanto. Exacto. Que es una cosa muy, lo de enrollarse es una cosa muy latina y muy hispana, muy española también. Pero yo soy muy anglosajona, así que ya sabes que a mí me encantan los bullet points. Bueno, pues con esto nos despedimos. Amiga, te extraño un buen. Ay, suspiro. Pero bueno, que la verdad es que hablar de nuevo contigo me ha traído una sonrisa a la cara, así que con esa sonrisa me despido, nos despedimos y os deseamos que apreciéis el lado ligero de la vida todos los días de vuestra vida, que realmente es la mejor manera de vivir. Así que os mandamos un gran abrazo y que paséis muy bonita semana. Muchos besos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Mua, mua! Bye, amiga, te quiero, bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com.